El problema son los políticos, el problema son ellos, que nos enfrentan los unos con los otros. Ellos son el verdadero problema de este país. Seguro que muchas veces habéis escuchado estas frases o algo similar y cuidado. Cuidado porque ojalá esto fuese cierto, pero no. El problema, por desgracia, no son los políticos. O no solamente ellos, los políticos no son extraterrestres que llegaron un día y conquistaron sus poltronas. Son españoles, gente que el día antes de meterse en política no eran políticos y aún así ya eran parte del problema. Y que defendiendo abiertamente querer destrozar y controlar tu vida han recibido el apoyo de otros millones de compatriotas. Pablo Iglesias lanza un crowdfunding para montar una taberna 2.0. Casi 1000 personas no han dudado en dar su dinero a alguien que vive en una casa con la que ellos ni siquiera pueden soñar, con tal de luchar contra el malvado fascismo, o dicho de otro modo, por el odio que tienen a los que no piensan como ellos. Por cierto, atrás quedaron ya obviamente aquellos maravillosos años en el 2020 de lucha combativa en los que Pablo Iglesias y compañía criticaban que España fuese un país de bares. Ahora, el que quiere llenar el país de tabernas es el propio Pablo Iglesias. Pero bueno, teniendo en cuenta la larguísima lista de donde dije digo, ahora digo Diego de esta gente, esto casi que es algo sin importancia. Básicamente el pan de cada día del podemita promedio. Comerse una cosa por la mañana para por la noche tener que tragarse la contraria. Como os decía, el problema no son solamente los políticos. Tenéis a vecinos que no dudarían en ocupar vuestro piso si pudieran. Que como tienes un coche demasiado bueno comparado con el suyo, no dudarían en robártelo si no tuvieran que sufrir las consecuencias. Que cada 4 años o incluso menos van a votar sin falta para intentar que te quiten cada vez una parte mayor de tu sueldo. Y es que así son nuestros queridos socialistas. ¿Madrugar para currar? Uy, no. ¿Madrugar para votar para que le quiten dinero a mi vecino? Sí. Bueno, si hace falta, hasta no duermen los hijos de... Pero no solamente hablamos de dinero, sino también de acoso. Y el ejemplo claro lo tenemos con la pelea de Pablo Iglesias contra el malvado microfacha y la reacción posterior de sus borregos. Como estos, que no creen la libertad de prensa. Asco, ¿no? Mira, esto... Un mensaje para Monedero, señor Iglesias. Muy bueno, señor. Asegúrate que se está grabando. Bueno, pues hemos venido a la presentación del libro de Pablo Iglesias. La publicidad ya la ha hecho él, ejerciendo la violencia y el totalitarismo que le caracteriza. Y nosotros que hemos venido aquí y no nos amedrentan a pesar de toda la basura e insultos de aquí. Los argumentos de esta señora son maravillosos. Pablo Iglesias destroza el material de trabajo de un chaval que simplemente le ha hecho una pregunta incómoda y lo que hace en su turba de mononeuronales es vocear y jalear a su revolucionario líder, insultar y acosar a Vito, incluso intentar expulsarle de un lugar público. No os equivoquéis, los políticos no son el problema. El problema es esa parte de España, parásita y envidiosa, que solamente por tener un pensamiento diferente te odian, te desprecian y aunque muchos no lo admitan, otros sí, casi que no te consideran humano. Van todos muy de antirracistas y recordando épocas oscuras del racismo y el esclavismo, pero si tuviese la más mínima oportunidad, no dudarían en ponerte cadenas para que fueses su esclavo. De hecho, ya lo pretenden y lo van consiguiendo cada día poco a poco. Cada subida de impuestos es otra cadena más sobre tu cuello. Con cada nuevo impuesto te vas volviendo un poquito más esclavo de esa España parásita que no quiere trabajar y sí vivir a costa de tu esfuerzo. Y volviendo a lo físico, ¿alguien piensa que si en lugar de cargar contra el micro, Pablo Iglesias le hubiese soltado un gancho de derechas, bueno, en este caso de izquierdas, a Vito Quiles, la reacción de esta turba de anormales habría sido diferente? No, todos habrían jaleado a su líder en busca de sangre y el único momento en el que habrían empezado con el típico y a intentar frenar la pelea es si Vito Quiles se hubiese intentado defender. Están orgullosos de ser violentos y por eso se hacen incluso cartelitos con su hazaña. Pablito le ha quitado el micro a un chaval que se enfrentaba solo a una turba de comunistas. ¡Qué valientes! Pero claro, luego nos llora si se meten con su físico. La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos, como rojos. Me llaman rata.
me llaman chepudo, van directamente al ataque personal sin ningún tipo de límite. Esto... Es que no tienen límite, es que Pablo no hay derecho. La derecha y la ultraderecha son terriblemente peligrosos. Mira que llamarle rata a un millonario que pide crowdfunding a sus fanáticos para jugar a ser empresario y llamar chepudo a... bueno, en fin. En las entrevistas a los jóvenes que se acercaban a apoyar a su líder y amado Pablo Iglesias, también se puede ver claramente que no, el problema no es solamente Pablo Iglesias. Entendiendo a facciones más de derecha o más de extrema derecha, hay que controlar el algoritmo, al final lo controlan los hombres ricos del mundo y la gente se lo traga por ignorancia pura y dura. Y es muy fácil echarle la culpa al enemigo y no realmente demostrar y luchar por las desigualdades sociales. Hoy en día... Es muy fácil echarle la culpa al enemigo, nos dice este joven hombre blanco, y que los hombres blancos del mundo controlan las redes sociales, pero no. Esto, aquí en sus palabras no se aprecia prácticamente casi nada de racismo, de bulos y de manipulación. Hoy en día entre los jóvenes está muy de moda ese discurso de ser tu propio jefe, de triunfa por tu cuenta, de trabaja y tendrás todo. De verdad, es que es un discurso muy peligroso el que tiene la malvada ultraderecha. ¿Cómo se les ocurre decirle a los jóvenes que trabajen? Pero, ¿qué narices estamos pensando? ¿Qué somos? ¿Fachas? ¿Liberales? ¿Libertarios incluso? ¿Qué es eso de trabajar? No, aquí se viene a chupar del bote. Y los que trabajan son los malvados fachas. De verdad, estoy totalmente de acuerdo con este chico, chica o chique, porque tampoco sabemos su orientación y no vamos a insultarle, presuponiendo sus pronombres. Lo importante no es trabajar, es luchar contra los que trabajan. Lo que quieras y tal, que ganan muchos youtubers y muchos tiktokers y tal, que están muy de moda en las redes, y eso a los jóvenes lo que hace es desmovilizarles en tema obrero, ya no creen en la lucha obrera y creen que siendo sus propios jefes, invirtiendo en criptomonedas y haciendo ejercicio van a ser de repente nuevos CEOs de Amazon. Entonces los jóvenes ahora creen muchísimo más los discursos de la derecha, además de que ahora han tomado como ese discurso de la rebelión que tanto les gusta a los jóvenes, que siempre ha sido de la izquierda. Ahora la derecha dice que son eso, son la rebelión contra la nueva tiranía de la izquierda y todo ese tipo de términos que están inventándose. ¿Qué faltaría? Claro, porque en la izquierda no hay tiranos, todo el mundo lo sabe. Me gusta este chaval, chavala o chavale, porque aquí también se ve su discurso contra la gordofobia. ¿Qué narices es eso de decirle a la juventud española que se apunten a un gimnasio o simplemente que hagan ejercicio? No, los ejercicios, el hacer deporte y moverte, eso también es cosa de fachas. Para que los jóvenes regresen a la izquierda. Información, estudios, creo que el problema está en la desinformación, se basan en muchas cosas que no son reales, en los que al final lo único que ven y se quedan con ello, o un ejemplo, por ejemplo para mí es el tema de la ocupación. Han aumentado un montón los ingresos de todas estas de seguridad, de empresas de alarmas y cosas así, cuando realmente la ocupación ahora es muchísimo menor, es un mínimo y los jóvenes consideran que es un gran problema, uno de los problemas más importantes ahora mismo para España cuando realmente es un mínimo, y es porque te venden a ti el cuento en redes sociales que es algo muy importante y realmente es porque X empresas buscan un beneficio detrás. También creo que hay que crear... Claro, de verdad hay que luchar contra los bulos y la desinformación, porque todo el mundo sabe que los ocupas en realidad son, bueno, como el monstruo del lago Ness o algo así. Son un ente inventado por la extrema derecha que en el mundo real no existe, a pesar de que tengamos miles de casos, no solo de bancos, que también sería negativo, sino de gente particular que le han arruinado la vida. Estos ocupas, pero no, esto no existe. Esto deben ser noticias inventadas de Iker Jiménez. Crear espacios donde la información sea muy fiable, porque es verdad que últimamente en las redes sociales se está propagando muchos bulos y con ciertas intenciones que, bueno, simplemente tratan de dar popularidad y tratan de ganar apoyo. En fin, a este chica o chique ya ni siquiera lo he entendido muy bien, pero los bulos se empezaron a esparcir justamente cuando Elon Musk compró Twitter. Antes de que Elon Musk comprase esta plataforma, los bulos no existían. De hecho, la palabra se empezó a utilizar el día posterior de que Elon Musk hiciese esta histórica compra. Antes no existían, o quizás sí existían, pero iban solamente para favorecer tu ideología y eso te daba exactamente igual. En fin, con las entrevistas a estos jóvenes, jóvenes o jóvenes, pues queda bastante claro que el problema no son solamente los políticos, el problema es tu vecino parásito que no quiere trabajar y sí vivir a costa de tu sueldo y esfuerzo. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre,
Nos vemos en el próximo vídeo. Y si te interesa la geopolítica y entender qué es lo que está pasando en el mundo, que algo me dice que vamos a estar muy entretenidos por lo menos durante los próximos 4 años con Donald Trump, te espero en el canal secundario Informe Geopolítica.